Bienvenidos, bienvenidas, es un gusto saludarles. Mi nombre es Carlos Millet y esta es una nueva emisión de La Opinión Hoy. Arranca de manera oficial la postemporada en el Clausura 2024 de la Liga MX y la liguilla solo espera a los dos últimos clasificados que se definirán en el play-in que arranca el día de hoy. 4 escuadras buscan su boleto a los cuartos de final de la Liga MX, en donde, históricamente probado, cualquier cosa puede pasar. Pachuca contra Pumas y Necaxa contra Querétaro son los partidos del play-in que se jugarán este jueves 2 de mayo. El ganador del encuentro entre Tuzos y Universitarios avanza a la liguilla como séptimo lugar y automáticamente enfrentará al Cruz Azul en cuartos de final. Hay que decir que este partido ha levantado altas dosis de polémica debido a que la federación no lo quiso cambiar de fecha al viernes, pese a que los Tuzos se enfrentaron y eliminaron al América menos de 48 horas antes en la Copa Campeones de CONCACAF. Por su lado, el ganador de Necaxa contra Querétaro jugará otro partido contra el perdedor del Pachuca Pumas, que será el domingo 5 de mayo, y quien salga con el triunfo enfrentará ni más ni menos que al América, recién eliminado de la Copa de Campeones de CONCACAF ante su peor pesadilla en los últimos tiempos, los Tuzos del Pachuca, a quienes incluso podrían enfrentar en la liguilla si se alinean una serie de resultados. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Bienvenidos y bienvenidas sean a La Opinión Hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y es momento de platicar con Clary Castro sobre el espectáculo, el entretenimiento y bueno, dentro de ello ya se dio a conocer un pequeño adelanto de la serie El Eterno Retorno de Diana Salazar. Clary, cuéntanos, ya está muy esperada, pero tú cuéntanos qué sabes de ello. Mira, me gusta mucho el clip por los ojos de Angelique Boyer, que será la protagonista junto a Sebastián Rulli. Claro, hay comentarios al por mayor, porque obviamente ya ellos se han convertido en la pareja protagonista ideal, digamos. Forman parte de los proyectos estelares de Televisa Univisión y vamos a decirlo, es porque el público gusta de ellos. Si la gente no se hubiese enamorado de lo que ellos dieron en Teresa o en Lo que la vida me robó o en Tres veces Ana, pues obviamente no seguirían protagonizando juntos. Y si los resultados son tan favorables, obviamente la empresa los va a seguir manteniendo y les va a seguir dando historias para protagonizar. Y sí, como bien decías, el extraño retorno de Diana Salazar ya empezó a generar furor porque hay que decirlo, la serie o la historia se va a estrenar por la plataforma de ViX. Esto es algo que llama mucho la atención porque la gente en un principio podría haber esperado verla como una telenovela en Televisa, por ejemplo, verla en el Canal de las Estrellas o esperar verla en Univisión, pero no, para toda la gente que está pendiente de esta producción, vamos a poder verla a través de ViX y va a contar con 24 episodios. Sabemos desde ya que el elenco principal lo van a destacar personalidades como Mónica Dion, Cassandra Sánchez Navarro y Arab Betke. Ya de por sí con eso sabemos que ViX está tirando la casa por la ventana y me gusta mucho, más allá de cómo se ve Angelique, el look de Sebastián con esa barba frondosa que ya le podemos ver en las imágenes que se han compartido. Y de nuevo, destacar que esta es la quinta ocasión en la que la pareja, que es pareja en la vida real, comparten créditos como pareja dentro de una historia televisada o una serie, porque como bien hablábamos, tenemos la historia que vimos de ellos en Teresa, tenemos Lo que la vida me robó, tenemos Tres veces Ana y Vencer el pasado. Entonces, creo que el público no se cansa de verlos juntos. Personalmente me gustan y sí, estoy muy en la labor de echarme los 24 episodios del extraño retorno de Diana Salazar.
Pues claro, es que aparte de que ya se esperaba, siempre la recordaban, la rememoraban, esperaban que hicieran pues digamos, remake, por así Remake. llamarlo, pues en Sí. una pareja que tiene tanta química, tanto dentro como fuera, causa mucha expectativa, ¿no? Claro, porque hay que recordar que esta historia la vimos como una telenovela, en efecto, allá por 1988, y obviamente la gente esperaba verla como una telenovela de nuevo. Por eso es que también llama la atención que va a ser una serie solo de 24 episodios. Muchos obviamente recordarán a Lucía Méndez y a Jorge Martínez, pues estelarizando esta historia que ya hemos visto en algunas ocasiones cuando la han repetido en México. También podemos contarle a nuestra audiencia que básicamente la historia trata sobre una mujer del siglo XVII que fue acusada de ser una hechicera, prácticamente de practicar la brujería, pero que siglos después reencarna y se dedica a investigar su pasado. Entonces, esta es la premisa, ¿ya? Esta es la premisa de esta historia. Hay que ver cómo nos la van a contar, hay que ver qué tanto van a respetar de lo que ya vimos en la historia principal, digamos, en la primera historia con Lucía Méndez. Habrá que ver si no intentan incluso mezclar algunas cosas de esta historia, porque sería interesante ver incluso escenas del pasado con Lucía Méndez, no lo sé. Pero vamos a ver, hay mucha especulación. Y de lo que también hay especulación de cómo va a ser su regreso a este espacio es de Maluma, Clary. Maluma va a estar en The Voice. Ya en algún momento estuvo en The Voice, pero ahora, ¿qué va a hacer ahí? Cuéntanos más sobre su papel en esta ocasión. Mira, va a ser mentor, es verdad, regresa a The Voice y va a ser mentor durante las rondas de playoffs en la temporada número 25 de este formato. Veremos a nuestro Maluma Baby que va a estar unido o va a estar trabajando pues con el equipo de John Legend que, que obviamente buscan llegar a convertirse en ganadores, ¿no? Que de su equipo, que de su grupo salga en vencedor para esta nueva edición. Maluma tampoco es el único que se unió al programa. Sabemos que Swawiti, perdónenme porque no sé pronunciar muy bien el nombre, también se une a esta ronda de playoffs. Pero de nuevo, me gusta ver interactuar a nuestros artistas latinos en el mercado anglosajón y a Maluma se le da muy bien. O sea, está súper, él entra muy cómodo a cualquier proyecto y me gusta muchísimo incluso ver que es tan fluido en el inglés como lo es en el español. Y que en esta nueva etapa de papá, de familia, como que siento que va a entrar con un aire, no sé, no quiero romantizarlo, pero digamos más protector, más échale ganas, más amoroso, por así decirlo, ¿no? Claro, desde que París llegó a su vida, que es el nombre de su bebé, hemos visto un cambio, digamos, en Maluma, un cambio positivo, una madurez. Y creo que justamente, como bien decías, no es romantizar su imagen, sino el hecho de entender que él ya está en una etapa diferente de su vida. Ahora es papá, es un hombre de familia y que muy probablemente por esa razón, como bien dices, va a entrar en un rol protector, un rol no solo de consejería, sino también de tratar de cuidar a aquellos que van a estar a su cargo como mentor. Y estaremos esperando en realidad toda esta temporada nueva porque siempre nos sorprende con grandes voces, grandes talentos y bueno, también la jiribilla que tienen los jueces o mentores por ahí. Muchísimas Sí. gracias, Clary, y nos escuchamos en la próxima emisión de La Opinión Hoy. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda García y es un gusto saludarles en este Pulgar Arriba. Hoy les cuento que un estudio publicado recientemente por el Instituto Francis Crick, el Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y la Universidad de Aalborg en Dinamarca, ha descubierto que la vitamina D muestra efectos protectores contra el cáncer. La investigación mostró que dicha vitamina promueve el crecimiento de un tipo de bacteria intestinal, lo que mejoró la resistencia al cáncer en ratones. Además, desempeña un papel crucial en la modulación inmunitaria y contribuye a la función inmune al dar forma al microbioma intestinal. A 2 grupos de ratones se les administró una dieta diferente en sí.
una de ellas estándar y la otra rica en vitamina D. Estos últimos tuvieron una mejor resistencia inmune al cáncer y una mejor respuesta al tratamiento de inmunoterapia, en comparación con los controles. El mismo resultado también se observó en ratones editados genéticamente que carecen de la proteína que se une a la vitamina D en la sangre y la mantiene alejada de los tejidos. Para investigar los efectos de la vitamina D en humanos, los investigadores analizaron datos de 1.5 millones de personas en Dinamarca. Descubrieron que los niveles reducidos de vitamina D se asocian con un mayor riesgo de cáncer. Un segundo análisis examinó una población de pacientes con cáncer. Se descubrió que aquellos con niveles más altos de vitamina D tenían más probabilidades de tener una respuesta positiva a los tratamientos contra el cáncer de base inmune. Estos hallazgos contribuyen al creciente conjunto de conocimientos sobre el papel de la microbiota en la inmunidad contra el cáncer y el potencial de las intervenciones dietéticas para ajustar esta relación y mejorar los resultados de los pacientes. Algún día, esto podría ser importante para el tratamiento de esta enfermedad en humanos, y si bien se necesita más trabajo antes de que podamos decir de manera concluyente que corregir una deficiencia de vitamina D tiene estos beneficios para la prevención o el tratamiento del cáncer, los primeros indicios son alentadores y por ello les damos pulgar arriba. Eso fue todo por hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y esto fue La Opinión Hoy. Muchas gracias por habernos escuchado y acompañado en este día y recuerden darnos like, compartirnos, comentarnos y seguirnos la pista. Hasta la próxima. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.